Les voy a enseñar lo que es la culturación. Bueno, tenemos que es el proceso por el cual una sociedad realiza cambios profundos debido al contacto prolongado y externo que tiene con otra sociedad. Sabemos que genera ajustes tanto en tradiciones, costumbres y estilo de vida en cada individuo. No solamente ocurre un cambio cultural, sino también ocurre un cambio psicológico en cada persona que habita en una sociedad, ¿no? Vemos que se va a dividir en dos tipos, tanto mutuo y el tipo unilateral. Bueno, el tipo mutuo significa que cuando hay un intercambio cultural, ¿no? Una sociedad aprende de la otra y ambos se respetan. En el segundo tenemos la unilateral, significa cuando una sociedad aparentemente se siente mayor, ¿no? Que la otra, y esto así busca establecer o imponer su mandato, su forma de vivir, su estilo de vida. Bueno, continuando con esto, si sea mutuo o unilateral, sabemos que la culturación tiene varias barreras, ¿no? Porque eh, aprender algo nuevo para una sociedad o que lo acepte es algo difícil. Y bueno, continuando con esto, voy a dar a conocer dos ejemplos, tanto positivo como negativo, ¿no? En ejemplo positivo vamos a tener cuando los peruanos hablan inglés, ¿no? Esto quiere decir que es debido al contacto externo y prolongado que tiene con otra cultura. Bueno, con una nueva cultura externa a la nuestra, ¿no? Y bueno, aquí esto tiene un rasgo positivo debido a que esto es una herramienta muy útil para nosotros, ¿no? Nos va a beneficiar tanto para nuestro desenvolvimiento personal y laboral. Como ejemplo negativo tenemos la conquista española, ¿no? Esto afectó a muchos grupos indígenas debido a que se perdieron muchas lenguas tradicionales, ¿no? En el Perú. Y bueno, afectó también su economía y existió varios grupos y existen varios grupos discriminados por hablar sus lenguas nativas y han dejado hablarla, lo que es realmente triste, ¿no? Para el Perú. La culturación no solo explica que alguien llegue a modificar tu cultura sin tu voluntad, ¿no? También hay distintas maneras de hacerlo. Hay cambios positivos que pueden traer cambios negativos. O también puede haber simplemente cambios si tú quieres aprender algo nuevo, ¿no? Lo que es algo, lo que es algo bueno y lo que es algo malo para nosotros. En sí, todo lo que es relativo y absoluto. Bueno, tenemos que tener ojo porque la culturación puede ser tanto positiva como negativa. Y bueno, ambos van a traer consecuencias para nuestra sociedad y nuestra cultura. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema de cultura. Deculturación. Deculturación es el proceso que provoca la pérdida de la identidad cultural de un individuo mientras se adapta a otra cultura distinta. Podemos decir que la deculturación se desarrolla cuando un sujeto o una comunidad van perdiendo sus características culturales de una manera paulatina en el marco de su adaptación a una cultura diferente. Por ende, se denomina aculturación a la incorporación a la propia cultura de elementos provenientes de otra. Eh, por ejemplo, podemos decir de que un peruano va a Japón y en Japón todo es distinto, ¿no? Es otra civilización, son otro tipo de arquitecturas, de construcciones de las casas, son otras costumbres, es otro tipo de vivencia, ¿no? Y el cambio que conlleva es la pérdida de la identidad cultural del individuo, ¿no? Entonces, él se tiene que adaptar sí o sí a la cultura distinta que viene a ser Japón, ¿no? Bueno, en síntesis, podemos decir de que una comunidad que va perdiendo sus características culturales de manera paulatina, eh, en el marco de lo que es la adaptación a una cultura diferente, podríamos dar como ejemplo, para finalizar, lo que pasó antiguamente en la historia del Perú, ¿no? Lo que fue la historia inca, con la llegada de los conquistadores, que eran españoles, y como que el nuevo orden que había, ¿no? Que ya todo se regía a una república y ya todos eran gobernados por los españoles, se tuvieron que someter, muchas personas tuvieron esa pérdida, ¿no?
esa aculturación prácticamente forzosa, porque llegaron y nunca se fueron. Por ende, este es el ejemplo que dejo yo. Continuando con la exposición de mis compañeros, a continuación procederé a explicar la multiculturalidad. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y, por último, social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural. Existe en todos los ámbitos y esta promueve el derecho a esta diversidad, como podemos apreciar en las imágenes. Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un modelo de política pública y como una filosofía o pensamiento social frente a esta uniformización cultural en tiempos de la globalización. A continuación procederé a explicar algunas características. La promoción de la convivencia armoniosa en las distintas culturas y el trabajo de la eliminación de los estereotipos y prejuicios que se asocian a cada una de esas culturas. El ejemplo. En la cultura peruana se encuentra un excelente ejemplo de lo que es la multiculturalidad, ya que esta es una fusión de múltiples culturas y está compuesta por la influencia de las culturas costeñas, norteñas, andinas y aymaras, además de los aportes de los inmigrantes de Asia, África y Europa, que han llegado a este país a lo largo de los años. Esa diversidad cultural se ve reflejada, como por ejemplo, en la gastronomía, la cual posee elementos provenientes de distintas formas culturales que hacen única en el mundo. Muchas gracias por su atención. Se denomina interculturalidad a la interacción entre culturas, que por medio de un proceso de comunicación entre grupos con distintas tradiciones y costumbres, prima la igualdad y la inclusión social. En otras palabras, se puede decir que ninguna cultura es mejor, predomina o es superior a otra cultura. Todo esto con el fin de hacer prevalecer el respeto, el reconocimiento, inclusión e integración social y, por supuesto, una convivencia armónica. La interculturalidad se basa en el contacto, en la mutua influencia, en la relación de personas culturalmente distintas, donde se comparte, se complementa y, por supuesto, que se reconoce socialmente. A través de la comunicación y de la búsqueda de un intercambio cultural donde se desarrolla un pensamiento tanto crítico como reflexivo. Podemos decir que cada cultura es digna y merecedora del respeto. La interculturalidad se ve presente, por ejemplo, en la ciudad de Malmö, en el país de Suecia, donde destacan medidas interculturales e inclusivas en el desarrollo de su sistema educativo, donde se promueve la diversidad cultural como un valor común tanto entre la población como los estudiantes, creando un respeto hacia la población extranjera o migratoria. La aculturación y la multiculturalidad generan un desarrollo en mayor o menor medida en las sociedades. ¿Qué implica ir a una cultura distinta a la nuestra? Implica tener una responsabilidad psicológica. Es por ello que ahora hablaremos sobre el desequilibrio psicológico a causa del proceso cultural. ¿Cuándo es que empiezan a aparecer los primeros síntomas? No desde que llegaste al lugar, sino desde que estás planeando tu próximo viaje. Ahora les hablaré sobre el famoso síndrome de Ulises, compuesto por el duelo, el cuestionamiento de identidad, sentimiento de fracaso, inseguridad, nostalgia, la soledad, el desengaño, la frustración a causa de
este viaje, de este proceso de adaptación que no se ha realizado adecuadamente. Todos estos síntomas mencionados anteriormente van a desencadenar un desequilibrio emocional. O sea, si ven esta línea de la normalidad, van a ver que oscila entre momentos buenos y momentos desfavorables, pero siempre hay una recuperación. Pero ¿cuándo es que se vuelve un trastorno? Cuando esta línea se ve alterada o se ve estancada en un solo lugar. O sea, estás triste y ya no te recuperas fácilmente. Es un ejemplo. Ahora, existen distintos trastornos que pueden desencadenar lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, el F43.2 de nuestro CIE-10 habla sobre el trastorno de adaptación, que está conformado por una serie de síntomas que repercuten en la funcionalidad de la persona. Existen distintos tipos. Estos pueden ser con ánimo depresivo, con ánimo de ansiedad, puede ser mixto, ansioso-depresivo, con alteración de la conducta, con alteración emocional y de la conducta, y el inespecífico cuando no cumple con ninguno de estos criterios. Ahora, ¿cuál es su tratamiento? El tratamiento, señores, es ir al psicólogo, que te enseñe técnicas de afrontación. Y si esto se sale de control, tendrás que ir a un médico para que te dé una medicación y puedas aliviar estos sentimientos. Bueno, me despido con esta frase. Si es que el plan no funciona, refuerza positivamente esos pensamientos, refuerza tu resiliencia. Cambia el plan, pero no cambies la meta. Gracias.